Hoy es jueves, toca sección Córdoba en el recuerdo y vamos a echar un poquito la vista atrás y vamos a recordar cómo era nuestra ciudad, cómo eran nuestras gentes, qué sucedía unos años atrás por aquí, y para ello, cómo no, está con nosotros nuestro compañero Carlos García Merino. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mar. Bienvenido de nuevo. Bien hallado, como siempre. Pues toda tuya esta sección tan interesante que ustedes ya saben, es totalmente sorpresa para mí, para ustedes también, por supuesto, pero también les aseguro que para mí, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a tener que echar la vista hasta 30 años, ni más ni menos. Vamos a remontarnos hasta el 5 de enero de 1990, día festivo, por ejemplo, para las gentes de la capital y del resto de España, por aquello de las cabalgatas, pero que había un pueblo en la provincia de Córdoba que estaba en absoluta alarma. Ajá. Porque se había producido no el primero, sino ya el segundo derrumbe en uno de sus taludes, y no hablamos ni más ni menos que de la famosa grieta de Benamejí. Aquello fue una barbaridad que no ocasionó víctimas mortales, pero que arrasó toda una zona de casas, que estuvo durante muchísimo tiempo con un problema de qué iba a pasar, si se iba a seguir deslizando la ladera donde se encontraba el pueblo, qué iba a pasar con los vecinos, dónde se les iba a realojar, y tuvieron que intervenir todas las administraciones, todos a una, porque era un problema que ya se había producido antes y que era una auténtica emergencia. Lo que ahora ya no se llama situación de catastrófica, se le ha cambiado el término en esos últimos años, pues era una auténtica catástrofe, vámonos, para los vecinos del pueblo de Benamejí. Pues Sebastián Cuevas, que era el referente y santo y seña de esta casa en sus comienzos, se desplazó hasta Benamejí para hablar con dos policías locales que le fueron explicando más o menos cuáles eran las circunstancias y cómo se encontraba en esos momentos la situación, como ya te digo, absolutamente desasosegante, que ocupó muchísimas portadas y que además fue noticia nacional por aquello de que parecía que la tierra se iba a tragar a un pueblo, en este caso Benamejí, que era una auténtica villa con tradición, con historia, y que el miedo se apoderaba poco a poco de todos sus habitantes por esta circunstancia. Si me está dando miedo hasta a mí, vamos a verlo y a ver cómo se resolvió todo esto. Esto es lo que sucedió, y una amenaza de tragedia se cierne sobre el pueblo, tragedia no tanto personal cuanto sentimental, porque no en vano el solar de los besos y los llantos, las casas donde vivieron, donde nacieron, donde murieron personas, pueden desaparecer. En concreto, son ya varias las casas desalojadas. José Luis, nuestro cámara, va a enfocar en línea recta en la dirección en que están ahora los automóviles sobre el talud. Trazando una recta en este horizonte, todo lo que queda a la derecha en dirección al pueblo era terreno sólido, era firme, era ejido o campo. No, estaba relleno, fue donde andó antiguamente en el 63 y se ha ido rellenando para que, en fin, ir tapando aquel agujero que había tan enorme como ahora mismo tenemos. Este es el antecedente más próximo. En 1963, un suceso como este que ahora están ustedes contemplando dio lugar a un derrumbe y se desaparecieron. ¿Cuántas casas, Cayetano? Bueno, exactamente no, yo era pequeño cuando aquello, pero según dice había una manzana aquí de vivienda, lo que desaparecieron. Bien, bueno, pues aquel gran barranco se ha ido rellenando con el tiempo y a su vez la voracidad insaciable de las entrañas de la tierra se lo ha vuelto a tragar. Acaban de contarnos aquí un vecino que 70 años antes de este 1963 parece que hay otro precedente anterior, la tierra anda históricamente. Parece ser, lo que pasa es que en el pueblo no creo que haya nadie que haya conocido, se cuenta, pero no. Claro, hay que tener en cuenta que 70 más 29 o 26 años es casi un siglo, 27 es un siglo, prácticamente es casi un tercio de la vida de este pueblo, que fue fundado en el siglo XVII y cuyo trazado rectilíneo nos anunciaba esa cuadratura de los poblamientos modernos que después Carlos III llevaría en las poblaciones de Sierra Morena, como la Luisiana, como la Carlota o como la Carolina, a compás y bigotera, las calles rectas, por aquel gran arquitecto que fue Hernán Ruiz, precisamente el artífice de la torre de la catedral, de la mezquita cordobesa. Pues sí que estamos viendo un
deslizamiento importante, unas grietas de grosor. ¿Cómo se resolvió todo? Sí, además, muchas veces vemos en los informativos cuando dicen de un pueblo en Brasil, una zona de favelas, un villorrio de una población de Colombia, donde se produjo un deslizamiento por aquello que son asentamientos chabolistas en una zona inestable, pero es que esto fue exactamente lo mismo. Se produjo un deslizamiento que amenazaba con engullir poco a poco, paulatinamente, según los cálculos, pues más partes de la población inmediatamente. Después de mucho insistir, por aquello de que era una emergencia absolutamente perentoria, pues ya se pusieron de acuerdo el Ministerio de Fomento, Diputación, el propio Ayuntamiento, que en aquellos años los ayuntamientos tenían unas arcas francamente mínimas. O sea, tenía que ser todo una intervención a nivel de autonomía y a nivel de gobierno. Pues labores de relleno, labores de relleno, labores de relleno y labores de asentamiento, de fijación del terreno para que no volviera a ocurrir lo mismo. ¿Qué ha vuelto a pasar? ¿Está ya Benamejí asentado después de este episodio? Benamejí está para que venga ahora mismo Amparito Ribelles como duquesa de Benamejí a pasearse por sus calles. Ya afortunadamente ya pasó, pero evidentemente fue un auténtico drama. Qué susto, qué susto. Una población joven de la zona de la época del repoblamiento. Sí, han dicho siglo XVII, o sea que... Cuando empezaron a repoblar diversas zonas después en el 18, algunas zonas de Córdoba, que venían colonos incluso del extranjero, de Italia, de Alemania, pues en una población joven, se puede decir, y el miedo fue, pero vamos, intenso, y además fue en una época, ya te digo, coincidiendo con lo que había sido el final de año, las Navidades. Aquello fueron unas Navidades muy amargas para los habitantes de Benamejí. Pues sí, pero bueno, gracias a Dios se solucionó. ¿Qué más tenemos? Bueno, vamos de susto en susto, porque es que resulta que ustedes saben que la Exposición Universal de Sevilla fue en el año 1992, sí, que fue pues año olímpico, año de la Expo, año de Madrid Capital Cultural de Europa, que no se enteró absolutamente nadie, absolutamente nadie. O sea, pobre Madrid, ojo, en ese caso. Capitalidad a la que aspiró Córdoba. También. Córdoba aspiró a la capitalidad cultural de 1992 y desde los años 80 mediados presentó la candidatura, incluso estuvo en Europa presentando lo que era la candidatura, se la llevó a Madrid, no se enteró nadie, ya se lo digo yo. Que al final mucho bombo con la capitalidad, pero luego la que es capital no sabe, por lo menos aquí en España, efectivamente, no sabe sacar rédito. Es que lo de 2016 tiene su allá, ¿eh? O sea, no, tiene su acá. Desde el año 1986-87, Córdoba ya estaba en la carrera para la capitalidad cultural de 1992. Que lo sepan ustedes. No se la llevó, tampoco en 2016, ¿qué la vamos a hacer? Pero eso te reto a que saques qué sucedió ahí en 2016, porque ahí sí que estaba yo trabajando al pie del cañón. 2016 fue una llantina, porque tú estabas en el ayuntamiento, yo estaba en la Plaza de las Tendillas. Y nos hinchamos de llorar, pero bueno, sácalo, a ver qué... Aquello fue un desdoro, porque vamos, fue una decisión política, no cabe ya la menor duda, ninguna duda, por aquello de que hablamos de San Sebastián, sí, una ciudad cosmopolita, pero por un festival de jazz y un festival de cine. Pero aparte de eso, los méritos que aportaba Córdoba eran superiores absolutamente a cualquier candidata que había en Bueno, ya sabemos España. por qué se la llevó San Sebastián, lo dijeron muy claramente, entonces creo que las virtudes culturales de cada ciudad quedaron en un segundo plano, es una pena, pero al final, ¿dónde quedó la capitalidad de San Sebastián? ¿Alguien escuchó hablar de esa capitalidad cultural? Como la de Madrid del 92. Pues lo mismo. Bueno, igualito, al caso, igualito. vayamos al grano. Pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en los años previos al año 92 se estaba construyendo una infraestructura que iba a cambiar la faz, y está cambiando la faz del transporte español, como era la alta velocidad española. Pero que no era AVE en aquella época, se llamaba de otra manera. Era TAV, tren de alta velocidad, TAV, no era AVE. Pues construyéndose el tren de alta velocidad, pues se iban haciendo tramos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los trenes iban pasando por la vía férrea de Córdoba, al menos 2 de pruebas, y llegó una banda de infausto recuerdo, que aún no ha entregado las armas, les recuerdo, que amenazó con poner una bomba en el trayecto que iba desde Madrid a Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay entre Madrid y Sevilla está Córdoba. Inmediatamente se desataron todas las alarmas,
por aquello de que había que revisar las instalaciones, había que revisar las vías, y era una amenaza de bomba de ETA que quedó en agua de borrajas. Fueron de esas amenazas falsas, pero que conseguían crispar a la sociedad. Gracias a Dios, sí. Vamos a verlo. Vamos a ello. Del día de hoy, dispositivos de la Guardia Civil han paralizado las líneas férreas en el trayecto Madrid-Sevilla, tras un comunicado enviado por la organización terrorista ETA, en el que informaba que habían colocado una bomba. Es por ello que todos aquellos viajes que enlazan Andalucía con Madrid a su paso por Córdoba han sido desviados hacia Extremadura. En unas fechas claves en las que numerosos españoles inician sus vacaciones, son muchos los que han realizado la devolución de sus billetes. Este nuevo aviso de ETA se enclava, según ha detallado desde el Ministerio del Interior, dentro de la campaña que la organización terrorista pretende llevar a cabo de cara a 1992, aprovechando los meses de verano para incrementar el miedo en la población. Y supongo que sí, que el miedo calaría en la Exactamente, población. se trataba de esa campaña de vamos a asustar que de lo que quede. Hombre, si ustedes me permiten, con el paso de los años, porque esto ocurría el 14 de agosto de 1990, aprovechando la víspera del Puente de la Asunción, o sea que todo estaba bien medido, hombre, desviarlos a Extremadura era una marranada, por aquello de que venir en tren desde Extremadura hasta Córdoba se podían tirar 2 días ustedes. Porque nos tiramos 2 días hoy día, pues imagínate hace 20 y tantos años, claro. Pues y aún no habían llegado, o sea, ETA estaba concentrando lo que era su actividad en el País Vasco y en Madrid, y aún no habían llegado los años del plomo donde extenderían su mancha de sangre pues a ciudades como Sevilla, como Málaga o como la misma Córdoba, con el asesinato del sargento John en 1996. Bueno, pues ahí estaban. Vivíamos en amenaza en cualquier caso. Aunque permanente amenaza por aquello de que... ellos también tenían su campaña de marketing y al final falsas amenazas, y en cosas tan importantes como la alta velocidad, que estaba en alza en aquellos años, pues... Así que, ¿qué conseguían? Paralizar un país, porque paralizaban todas las líneas férreas que comunicaban Madrid con Andalucía en la víspera del Puente de la Asunción. O sea, conseguían... Una locura. Conseguían eso, paralizar el país, ponerlo en máxima alerta, mientras ellos a lo mejor simplemente ya habían hecho una llamada y ya está, con eso habían conseguido pues poner en vilo a toda una nación. Y ahora que se pone de moda el fútbol con sus patrocinios y demás... vamos a cambiar de tema. Sí, y ya se acabaron los sustos. Ya se acabaron los sustos. Vale, ahora vamos con algo que es como se decía antes, un contradios. Ajá. Ahora parecería, en aquella época no. Se critica mucho que las camisetas de diversos equipos de fútbol de la Liga Profesional Española lleven publicidad de casas de apuestas, por aquello de que si vamos a eliminar lo que es la inducción al juego y mucho más en recintos deportivos, no se comprende cómo casas de apuestas patrocinan a esos mismos equipos. Aquí hemos rizado el rizo. Aquí hemos conseguido que al Córdoba Club de Fútbol le sponsorice una marca alcohólica. ¿Hace cuántos años de esto? Pues mira, nos remontamos hasta el 4 de julio de 1990, ya... eso hoy estaría prohibido, ¿no? Hombre... Tabaco, alcohol, todo exactamente, eso. Hombre, bueno, ya el siguiente reto es el tema de... Hay un caso muy curioso que es el de Carlos Sainz, cuando ganó el primer campeonato del mundo de rallies, que llegó a Televisión Española, y él iba con su camisa y con una marca aquí, Fortuna de tabaco, que era un patrocinador, y le obligaron a quitarse esa camiseta porque no se podía hacer publicidad en los programas de Televisión Española, sí, en los bloques de publicidad, pero no dentro de los programas. Y no de tabaco, sino de publicidad en general, claro. De cualquier cosa. Es lo que vemos muchas veces en muchos programas americanos donde tapan con un pixelan, lo que es la publicidad que lleva uno en la camiseta, una camisa, lo que sea. Pues el 4 de julio de 1990 estaba ya preparándose la próxima temporada del Córdoba Club de Fútbol y ¡hala! Alvear patrocina. En el antiguo Arcángel, además. El antiguo Arcángel. Vamos a verlo. Patrocinando Alvear las camisetas, bueno, el equipo del Córdoba Club de Fútbol, Alvear. Firmado con la firma de Vinos Alvear, el que patrocine durante las 2 próximas temporadas al Córdoba Club de Fútbol. Los contactos para que Alvear fuera el sponsor cordobesista se iniciaron hace bastantes fechas, pero no se han ultimado hasta finales de esa última semana. Mucho ha tenido que ver en ello el vicepresidente blanquiverde Claudio Ripoll,
que es el que ha llevado personalmente el tema. Alvear lucirá su nombre en todas las equipaciones del club, así como en alguno de los espacios del terreno de juego. Este acuerdo ha llenado de satisfacción al presidente del Córdoba Club de Fútbol, Antonio Adarve, que además se muestra bastante contento con las gestiones que se están llevando a cabo para tratar de reunir dinero, un dinero que palíe en parte la maltrecha economía blanquiverde. Aunque no se estén fichando jugadores que tengan mucho renombre, el presidente considera que habrá un buen equipo para la próxima temporada. Antonio Adarve cree que los ingresos atípicos van a ser superiores a los que hasta la fecha se han venido produciendo en el club. Me ha dado la risa y perdonen ustedes, Carlos, porque han dicho los maltrechos, asuntos económicos, algo así del club, que han pasado 30 años y seguimos igual. Seguimos exactamente, hombre. Por encima de Alvear y de todo lo que ha venido después. No es que sigamos igual. Hace unos días se cumplía la efeméride de la adquisición por parte del Ayuntamiento de Córdoba del Estadio del Arcángel como estadio municipal. Se construyó aquel engendro que hizo Finacom, que se inauguró en el año 1994, un estadio que tenía pistas de atletismo, que de todo, en las esquinas resulta que la separación entre el tabique y la rodilla del señor era de este tamaño, no les exagero, de este tamaño, no cabían en la primera fila de la esquina. Es un estadio que se ha ido rehaciendo sobre lo ya hecho y que sigue sin terminar, porque se ha reconstruido la preferencia, gol, otro gol, pero la tribuna hay que meterle mano. Han pasado 25 años, no, ya, desde la inauguración, y todo lo que hay detrás de 26 años. Sí. Todo eso está sin terminar también, aparte de la tribuna. O sea, tú vas por la carretera y lo que te encuentras es un edificio a medio hacer. A medio hacer, donde esa parte que está a medio hacer iba a ser un hotel de 5 estrellas, que en vez de mirar hacia la zona monumental de Córdoba, mira hacia la autovía. Bueno, doctores tiene la iglesia, arquitectos tiene. Ya vendrían a quitar estrellas a ese hotel. No lo sé, pero bueno, que seguimos con un estadio sin terminar, muy bonito, con una buenísima afición. Lo mejor del Córdoba es su afición, eso es sin más dudas. Por aquello de que el Córdoba hace una vuelta primera desastrosa durante varias temporadas y al final, como lucha y gana el último partido, se le aplaude y todo en el descenso. Los cordobeses somos así, la afición del Córdoba, pues... somos de momento. Voy a coger el símil del Betis, pues no dicen que man que viva pierda. El Betis, man que pierda, Man que pues pierda. viva el Córdoba, man que pierda también. Carlos... Por eso ellos son verde y blanco y nosotros somos blanquiverdes. Exacto, no confundir, por favor. Carlos, muchísimas gracias por haber estado una semana más con nosotros, por llevarnos o traernos mejores a Córdoba en el recuerdo, y te esperamos pues la semana que viene con más actualidad en el recuerdo. Sí, porque vamos, esto es historia de Córdoba y que la traemos al presente y se dan ustedes cuenta de lo vigente que sigue, porque muchas cosas no han cambiado para nada. Como decía en Lampedusa, en El Gato Pardo, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Pues sí, al final es todo así, Carlos. Muchas gracias. A ti, Mar.